Quisiera comenzar nuestro culto de adoración con el texto bíblico que se encuentra en Apocalipsis, el capítulo 12 y el versículo 17. Pero antes quisiera orar con todos ustedes. Oremos. Padre amante, que moras en el cielo, te agradecemos por tu amor y por tu misericordia. Pedimos que tú nos guíes, que nos des la unción de tu Santo Espíritu, y agradecemos que la palabra de Dios, la cual fue dada y explicada en la escuela sabática, sea la que nos instruya y nos dirija en todas las cosas. Te lo agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. En Apocalipsis 12, el versículo 17, se nos dice lo siguiente. Dice: entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer la guerra contra el resto de la descendencia de ella, contra los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. La idea del remanente es una idea que recorre todas las Sagradas Escrituras, pero en esencia es la lucha entre el bien y el mal. Es una confrontación entre la vida y la muerte y la posibilidad de una extinción total. En la lucha espiritual entre el bien y el mal, entre Jesús y Satanás, existe la posibilidad de una extinción total. Por eso, Dios utiliza muchos medios para dar a conocer y efectuar su plan para salvar al hombre. Pero Dios utiliza el remanente como un medio más para este plan de la salvación. En esta lucha, el mensaje es que el enemigo de Dios y sus fuerzas nunca son capaces de exterminar al pueblo de Dios. El remanente es un elemento indispensable que Dios utiliza en el plan de la salvación. En esta lucha, el mensaje, como dijimos, es que el enemigo nunca puede exterminar a este remanente. Entonces, ¿por qué no puede eliminarlo? Y muy sencilla, la respuesta es porque Dios siempre se reserva un remanente. Qué lindo es poder pensar en esto. Este remanente lleva a cabo el plan de Dios para acabar con el mal y salvar de la muerte a su pueblo fiel y otorgarle la vida eterna. Ahora vamos a explicar esto del remanente. La palabra remanente significa que es aquello que sobra, aquello que queda del todo. Pero mi pregunta es, ¿quién es este remanente? ¿O cómo identificar a este remanente? ¿Y cuál es la misión del remanente? Primeramente vamos a hablar del remanente en la historia. En la Biblia se distinguen tres grupos de remanentes. El primer grupo es el remanente histórico, y un ejemplo de ello se encuentra en Génesis 45, 4 al 5. Ustedes recuerdan la historia de José. José había sido vendido por sus hermanos y él llegó a Egipto, y en Egipto él se desarrolló bajo la dirección de Dios hasta ocupar un lugar al cual Dios lo había colocado con un propósito. Cuando sus hermanos regresan y van a pedir misericordia y pan, entonces Él les dice esto. Dice: yo soy José, vuestro hermano al que vendisteis a los egipcios. Ahora pues no os entristezcáis, ni os pese haberme vendido acá, porque para salvar vidas me envió Dios delante de vosotros.
Ah, qué lindo, mis hermanos. Dios tenía un plan. Y este plan era para salvar la vida que estaba a punto de fracasar por la falta de comida y por la influencia de una nación pagana. Sí, Dios, quien es más sabio que las fuerzas del maligno, surge como un salvador en la persona de José, a quien sus hermanos quisieron eliminar. Y vemos ahí que Dios es un Dios que tiene un remanente histórico. Pero hay otro remanente. Este remanente es el remanente fiel. ¿Quién es este remanente? Este grupo se distingue por su compromiso de fe en el Señor. Y la primera referencia bíblica que tenemos de un remanente fiel se encuentra en Génesis 7:23. Como ustedes ven, estamos utilizando la palabra de Dios para hacer referencia a esta gran verdad. Y en ellas se encuentran las siguientes palabras. Dice: así fue destruido todo ser que vivía sobre la faz de la tierra, desde el hombre hasta la bestia, los reptiles y las aves del cielo, fueron borrados de la tierra. Solamente quedó Noé y los que con él estaban en el arca. Dios había ordenado la construcción de un barco, de un bote. Había ordenado la formación de un medio de salvación para Noé. Y le dijo a Noé, Dios dijo, entra tú y toda tu familia en el arca, porque solo a ti he visto justo delante de mí en esta generación. Sí, mis queridos escuchas y mis queridos hermanos, Noé era un hombre justo, era un hombre honrado, pero vivió en medio de una gente muy perversa, quizás la más perversa que haya existido en la historia de este mundo. Pero Noé caminó con Dios, según Génesis 6:9. Él es un remanente fiel. En medio de esta actitud perversa, él fue un remanente fiel a Dios. Ahora notemos que este remanente es transformado, este remanente histórico es transformado en un remanente fiel por medio de un proceso de purificación. Ustedes observaron que Noé estuvo en medio del agua. El agua fue un medio de purificación. Este proceso es necesario porque el remanente histórico está compuesto por los fieles y también los infieles. Y solo los fieles, es decir, los obedientes, son los herederos de las promesas de Dios. A los fieles, comprometidos del Antiguo Testamento, Dios les dice que Él convertirá su condición, pondrá su espíritu dentro de ellos, quitará su corazón de piedra y les dará un corazón de carne. Estos seguirán mis preceptos y obedecerán mis leyes. Ellos serán mi pueblo y yo seré su Dios, dice Ezequiel 36, 26 al 28. Tenemos otro ejemplo, Elías. Elías el profeta se queja ante Dios diciendo que solo él ha quedado de los fieles. Solo él es el que de todo Israel ha quedado. Y sobre todo lo buscan a él para matarlo, para exterminarlo. ¿Saben qué? Dios les contesta a Elías lo siguiente, que él se ha reservado en Israel 7,000 fieles cuyas rodillas no se doblaron ante Baal y cuya boca no lo besaron, como dice Primera Reyes 19:18. Qué hermoso es pensar
que a pesar de nuestra observación humana, Dios tiene un plan divino. Y en este plan divino, Él se reserva un grupo de personas con un propósito específico, y es que este remanente fiel preserve la verdad bíblica y la adoración al verdadero Dios. Ahora, mis queridos hermanos, hay un tercer remanente. Este remanente es un remanente escatológico. ¿Qué quiero decir con eso? La palabra escatología es el estudio de los eventos que suceden al fin del tiempo. Y este estudio se refiere a las Sagradas Escrituras, es cuando suceden todos los actos que van a suceder en el tiempo en que Jesús ha de regresar a la tierra. Y hay un remanente escatológico en las Sagradas Escrituras. Vamos a verlo. En este grupo de fieles, como dije, de los últimos días de la historia del pecado, anuncia la llegada de un reino universal por parte de Dios. Es su pueblo que habitará en paz. Poco antes de que suceda esto, Dios va a limpiar a su pueblo y va a derramar su ira sobre los transgresores de su ley. Hoy estudiamos en la escuela sabática acerca de la ley de Dios, cómo Jesús respaldó la ley de Dios, cómo Jesús utilizó la palabra de Dios para respaldar sus dichos y sus enseñanzas. Y así será en el tiempo del fin. Zacarías 13:8 dice lo siguiente: y acontecerá en toda la tierra, dice Jehová, que 2/3 serán exterminados y se perderán, mas el otro tercio quedará en ella. A este tercio lo meteré en el fuego, lo fundiré como se funde la plata, lo probaré como se prueba el oro, e invocarán mi nombre, y yo lo oiré. Yo diré, pueblo mío, y él dirá, Jehová es mi Dios. Oh, mis hermanos, sabemos que hay dificultades, sabemos que hay problemas, sabemos que muchas veces tenemos que pasar por momentos difíciles, muy difíciles, pero ¿saben qué? Cuando eso sucede en mi vida, yo recuerdo este texto y digo, es que seguramente Dios quiere pulir, quemar, desarraigar de mi vida elementos que no son necesarios para la vida eterna, elementos que son una obstrucción en el camino hacia la Canaán celestial. Yo te invito hoy a que medites en estas palabras y cuando tengas dificultades pienses que no es que te están sucediendo cosas porque tú te las has buscado. Claro, es verdad, muchas veces cometemos errores, pero realmente Dios te ama, Dios te quiere, Dios quiere lo mejor para ti y Él desea que tú puedas ser parte de este remanente. Ahora, mis hermanos, el Nuevo Testamento también habla de un remanente. Juan el Bautista reúne un remanente fiel que se caracteriza por el arrepentimiento. Ellos creyeron en la predicación de Juan y se bautizaron como consecuencia de esa creencia. Jesús, durante su obra en la tierra, reúne a un remanente entre los hijos de Israel. Este remanente son aquellos que afirmarían el reino de Dios y les pide que se arrepientan y crean en el evangelio que Él les está dando. Nosotros, hoy, también debemos creer en Jesús. También debemos creer en este evangelio de la salvación
Y Él nos pide que nos arrepintamos y que seamos obedientes a todos sus mandatos, no solamente a algunos, sino que seamos fieles a todos los mandatos que Dios nos da. Los israelitas pertenecían al reino de Dios, pero la decisión era personal, en favor o en contra de Jesús. Se puede decir que en este grupo estarían los fieles del remanente, pero no todos eran fieles. Hoy también nosotros tenemos que hacer una decisión personal. Tenemos que aceptar lo que la palabra de Dios nos dice o rechazarla. Yo sé que tú quieres aceptar al Señor Jesús. Yo sé que tú esperas que Él te acepte a ti también. Por eso te estimulo, te animo para que hagas esa decisión y Dios te va a bendecir. Solo el remanente escatológico del tiempo del fin serán fieles a Jesús y a su mensaje. Y también habrá un zarandeo, una sacudida que determine quién es fiel y quién no lo es. Ahora, mi pregunta es, ¿quiénes son este remanente escatológico del Nuevo Testamento? Si nosotros vamos históricamente en las Sagradas Escrituras a ver el proceso de este remanente, vamos a observar que hay una continuidad. Esta continuidad, comenzando con Enoc, Noé, siguiendo por Abraham, el pueblo de Israel, Juan el Bautista y sus discípulos, los apóstoles, un período oscuro de la historia de este mundo que duró 1260 años de dominio papal, donde algunos grupos como los albigenses y los valdenses sobrevivieron o permanecieron, y luego surge el remanente de nuestros días. ¿Quiénes son este remanente? Bueno, yo quiero decirte que hay varias características para que tú lo puedas identificar. Es muy sencillo. Presta atención y te vas a dar cuenta. Este remanente son amantes de Dios y de su palabra. Esta, la palabra, es la única regla de fe y de esperanza. Número 2. Son comprometidos con un mensaje de última hora a riesgo de sus propias vidas. Número 3. Son llenos del amor por los que sufren y son despreciados por el mundo. Número 4. Son llenos del Espíritu Santo, quien los llena de poder para hablar sin temor la verdad. 5. Surgen después de los 1260 años de oscuridad espiritual. Número 6. Su comprensión bíblica de la doctrina del santuario celestial es única. Número 7. Son obedientes a todos los mandamientos de Dios sin alteraciones humanas. Número 8. Tienen un mensaje de salvación. Es el Evangelio eterno que existió desde el principio hasta el fin, inalterable. Y dice lo que se registra en Romanos 1:17. El justo por la fe vivirá. Número 9. Tienen el espíritu de la profecía para ayudarles en la comprensión de la Biblia. Son perseguidos debido a su mensaje, purificados por el fuego de la aflicción. Número 11. A medida que las tinieblas espirituales del mundo se vuelvan más densas, la luz de la verdad en la vida y obra del remanente brillará con mayor lucidez. Y número 12, preparan al mundo para el regreso inminente de Jesús en gloria y majestad.
O sea que tú puedes reconocer quién es este remanente. Es un grupo, un movimiento que se encuentra en todas las confesiones religiosas, pero es un grupo, un movimiento que han echado o decidido seguir a Dios, no importa lo que cueste, porque Dios realmente es el Dios de verdad. Él los ama y ellos aman a Dios. Ahora, la pregunta es, ¿cuál es el mensaje que produce tanta devoción y confrontación? ¿Cuál es este mensaje? Quiero decirles que el mensaje es el mensaje de los 3 ángeles de Apocalipsis 14, 6 al 12. Es una respuesta de Dios a los extraordinarios engaños de Satanás, que se llama el dragón, diablo, Satanás, la serpiente antigua, que trae sobre los habitantes de todo el mundo justamente antes de la venida del Señor Jesús. No solo estos mensajes son específicos, sino que aparecen en un momento específico y en un pueblo específico, que presenta en varias formas diferentes los principales pilares del plan de la salvación de Dios. Vayamos a estos mensajes para que tú tengas una idea de qué estamos hablando. El primer mensaje es el mensaje del primer ángel. El remanente de Dios lleva el Evangelio eterno a todo el mundo. Este Evangelio contiene las buenas nuevas del infinito amor de Dios que los antiguos profetas y los apóstoles proclamaron. En Hebreos 4, el versículo 2, se nos dice que también a nosotros nos ha anunciado las nuevas como a ellos. Es decir, que nosotros somos recipientes de las buenas nuevas del Señor. ¿Cuáles son estas buenas nuevas? El Evangelio. ¿Y qué es el Evangelio? Es que Dios te ama. Si tú te allegas a Él, confiesas tus errores y dejas que Él penetre y actúe en tu vida, entonces Él te promete perdonarte y darte un lugar en su reino. Qué bueno, qué lindo es pensar que Dios tiene un plan para todo el mundo. Este plan es perfecto, pero depende de tu decisión. ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a decidir? Yo te animo a que tú decidas por el Señor Jesús, porque el remanente del Señor Jesús es el que triunfa siempre. Sigamos aquí estudiando. El remanente no presenta un evangelio nuevo o diferente. Dice que el juicio de Dios ha llegado y declara que los pecadores pueden ser justificados por la fe y recibir la justicia de Cristo. Este juicio implica todo el proceso judicial, tanto cuando se presentan al juzgado del cielo cada individuo, la investigación de los cargos registrados en los libros, el veredicto del juez del cielo y la absolución o la condenación y la ejecución de la sentencia. ¿Y cuál es esta? El juez dirá, vida eterna o muerte eterna. Yo me pregunto, ¿cuál deseas tú que sea la sentencia para tu vida? Yo lo sé, tú quieres la vida eterna. ¿Y por qué no? Pero tienes que decidir. Este es un mensaje que llama a la adoración del verdadero Dios, el creador del cielo y de la tierra, que contrasta con el llamado a la adoración de la bestia y de su imagen. Este llamado se enfoca en el cuarto mandamiento, que es la corona del Dios de los cielos,
y de la tierra al terminar su creación. Tú puedes ver que Dios creó los cielos y la tierra en 6 días literales. Tiene poder para hacerlo. Y Él lo explica y lo describe en las Sagradas Escrituras. Tú debes creer esto porque es la verdad. Es el sábado, el 7º día que Él instituyó, lo bendijo y lo santificó y lo confirmó al entregarle a Moisés 2 tablas de piedra escritas con su propio dedo, los 10 mandamientos. La obediencia a este mandato es la única manera en que Dios puede ser glorificado. Este no es un mensaje de un Dios evolucionista, es decir, cambiante con las épocas, adaptado a los intereses de las tradiciones humanas. Es un Dios permanente. Es el mismo Dios ayer, hoy y por los siglos, como dice las Sagradas Escrituras. El segundo mensaje. El mensaje del segundo ángel dice: ha caído Babilonia, la madre de la confusión y el engaño, porque ella ha dado a beber a todos los pueblos de la tierra del vino del furor de su fornicación. Este expone la naturaleza universal de la apostasía babilónica y su poder para obligar a todo el mundo su plan maléfico. El vino de Babilonia representa sus enseñanzas heréticas. Babilonia presionará los poderes del Estado en todo el mundo para que el Estado obligue a la imposición universal de decretos y enseñanzas que son falsas. Babilonia cayó porque rehusó escuchar el mensaje del primer ángel, el evangelio de la justificación por la fe en el Creador. Y hoy vivimos el comienzo de esa realidad profética. Vayamos al tercer ángel. Este ángel proclama el más solemne aviso del cielo contra la adoración de la bestia y de su imagen. ¿Quién es la bestia? Es la unión de la Iglesia con el Estado, una unión que dominó al mundo cristiano durante tantos siglos, descrita por el apóstol Pablo como el hombre de maldad, en 2 Tesalonicenses 2, 2-4. También está descrita en el libro de Daniel como el cuerno pequeño. Si ustedes leen Daniel 7, 8, los versículos 20 al 25, y también el capítulo 8, 9 al 12, ustedes verán que allí se describe exactamente este poder. La imagen de la bestia representa aquella forma de religión apóstata que se desarrollará cuando las iglesias, habiendo perdido el verdadero espíritu de la reforma, se unirán con el Estado a fin de imponer sus enseñanzas a los habitantes del mundo. Al unirse la Iglesia con el Estado se forma una perfecta imagen de la bestia, una imagen de la Iglesia apóstata que persiguió a la mujer, el remanente de Dios verdadero, durante tantos siglos y que concluyó en el 1798. Salid de ella, pueblo mío, dice el mensaje. El honesto adorador del verdadero Dios es llamado a formar parte de un movimiento. Este movimiento es el movimiento de los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús. Evitan la marca de autoridad de la bestia y el falso profeta y reciben el sello del Dios vivo en su frente. El verdadero remanente será
purificado por el fuego de la aflicción y de las penurias. El mundo entero, bajo la dirección de Satanás, legislará una ley y una orden para exterminar al remanente de Dios. ¿Sabes qué? Dios siempre gana. Yo tengo mucho gozo, mucha alegría en decirte que tú puedes ser parte de este remanente. Sí, habrá dificultades, porque cada vez que uno quiere hacer la voluntad de Dios, Satanás está enfocado en hacerte la vida imposible. No dudes de eso. Cada vez que tú quieras hacer una decisión que es correcta, que es mejor, que es de acuerdo a la voluntad de Dios, vas a tener dificultades, pero no te des por vencido, porque Dios te asegura que enviará todo su poder para socorrerte. Qué lindo es poder tener confianza en Él. Qué lindo es poder tener confianza en el Señor. Qué bueno es poder saber que Dios es nuestro ayudador en todo momento de la vida. Salid de ella, pueblo mío. Salid, salid para formar parte de los que guardan los mandamientos de Dios, tienen la fe de Jesús y evita la marca de autoridad de la bestia y el falso profeta. Y no recibas su marca, pero recibe el sello del Dios viviente. El verdadero remanente será purificado por el fuego de la aflicción y de las penurias. El mundo entero, bajo la dirección de Satanás, legislará una ley y una orden para exterminar al remanente de Dios. Pero Dios siempre gana. En el momento cumbre de las más angustiosas esperanzas, aparece la señal del Hijo del Hombre en el cielo y todo cambia. El que parecía vencer es vencido y el que parecía vencido es derrotado. Todo cambia, todo cambia. Porque Dios siempre gana. ¿Qué privilegio es este? Y qué gran responsabilidad es ser parte de este movimiento. Quiero decirte que yo soy parte del remanente y por la gracia de Cristo guardo los mandamientos de Dios y acepto el testimonio de Jesús, que es el espíritu de la profecía. Ahora yo te pregunto, si tú quieres ser parte de este movimiento que triunfa, ora, medita en las próximas 24 horas, pero no solamente por 24 horas, hazlo cada día, hazlo continuamente, semana tras semana, lee, investiga las Sagradas Escrituras. Estas son las que te dan la enseñanza de la verdad presente, de la verdad que tú necesitas para poder vivir gozoso por la eternidad. Estúdialas. Si hoy has aprendido algo, si hoy has entendido algo de lo que hemos dicho, basado en las Sagradas Escrituras, intégralo a tu vida, reflexiona y acéptalo. Pero no solamente eso, sino compártelo. Compártelo con tus amistades, compártelo con tus empleados, compártelo para que puedas entonces ser parte del remanente de Dios de los últimos días y obtendrás el poder y la bendición de Dios con la vida eterna. Yo espero que en esta mañana tú hayas entendido este tema. Yo sé que tú tienes en tu corazón, en tu mente, la pregunta, ¿qué debo hacer? ¿Cómo debo tomar esta decisión?
Si tú tienes ese deseo de hacer la voluntad de Dios, de seguir los consejos de Dios, de hablar con Él y recibir de Él instrucción, la oración es el medio más hermoso que tú puedes tener para que Él sea parte de tu vida. Y yo quisiera orar contigo, quisiera darte esa oportunidad para que tú tomes una decisión que sea correcta. Si tú me lo permites, yo voy a orar contigo. Y después vamos a cantar las estrofas del himno número 168. Pero antes, yo quiero orar por ti y por tu familia y por las decisiones que tú debes tomar. Así que vamos a orar. Amante Padre que moras en los cielos, te damos gracias, porque el remanente, el grupo que queda, después que hayas sido afligido y purificado por el fuego de las pruebas y dificultades, es el remanente que va a vivir en el cielo por la eternidad. Por eso yo te pido, Señor, que hoy bendigas a aquellos que están escuchando a través de este medio las enseñanzas que tú nos has dejado escritas en el mensaje de estos tres ángeles, y que nos ayudes a tomar decisiones que sean correctas, que sean útiles, que sean sabias para la salvación de nuestras vidas y la salvación de nuestros seres queridos. Nosotros te pedimos perdón, porque sabemos que sin ti nada podemos hacer. Por eso citamos tus sagradas escrituras. En Hebreos 10:38 nos dice que el justo vivirá por la fe. Danos esa fe. Te lo pedimos sabiendo que en ti podemos confiar. Cada momento de nuestra vida es un momento que está en tus manos. Te lo agradecemos en el nombre de Jesús. Amén.